Modelo de Longley-Rice. El modelo Longley-Rice predice la posible propagación a larga y media distancia sobre terreno irregular. Fue diseñado para frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz para longitudes de trayecto entre 1 y 2000 kilómetros. También es un modelo estadístico, pero toma en cuenta muchos parámetros para el cálculo de las pérdidas. Altura media del terreno, ¿verdad? Lo que es la ondulación, refracción de la troposfera, perfiles de terreno, conductividad y permisividad del suelo y el clima. Para el cálculo de la propagación, el modelo Longley-Rice tiene los siguientes parámetros comunes al de otros modelos de propagación. La frecuencia está entre los 20 y los 20 MHz. La polarización de la antena puede ser en horizontal o en vertical. La refractividad determina la cantidad de curvatura que sufren las ondas de radio. La refractividad de la atmósfera determina la cantidad de bending o curvatura que sufrirán las ondas de radio. En otros modelos, el parámetro de refractividad puede introducirse como la curvatura efectiva de la Tierra, típicamente de 4/3 o 1.333. Esto de la curvatura de la Tierra lo veremos en detalle más adelante en la teoría de la siguiente unidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si pasáramos tres diferentes medios, entonces este sería la parte de la línea de vista en este primer trayecto. En un siguiente trayecto tiene difracción y en el otro trayecto hay una dispersión, ¿verdad?, de las ondas. Entonces va creando efectos en nuestra señal de tal forma que el alcance en la distancia va decayendo o va disminuyendo, ¿verdad?, a medida que la onda o la señal va llegando cada vez más largo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos ahí. Para el modelo Longley-Rice hay tres formas de especificar la refractividad. Se puede introducir el valor de refractividad de superficie directamente, típicamente en el rango de 250 a 400 unidades de n, correspondiente a valores de curvatura de la Tierra de 1232 a 1767. Una curvatura efectiva de la Tierra de 4/3 o 1.333 corresponde a una refractividad de la superficie de valor aproximadamente 300 unidades de n. Longley-Rice recomiendan este último valor para condiciones atmosféricas promedio. Se dice que la onda está en condiciones de K igual a 4/3, que es el valor para una atmósfera estándar, ya que de acuerdo a valores experimentales se encontró que este era el valor medio. De manera que el factor K multiplicado por el radio terrestre da el radio ficticio de la Tierra. La relación entre los parámetros K y N viene dada por la siguiente ecuación. Entonces veremos. Para el cálculo de las pérdidas, el modelo usa la teoría de la difracción, la refracción troposférica y el scattering del terreno. Las pérdidas adicionales están basadas en medidas tomadas en varias situaciones. Entonces ns igual 179.3, logaritmo natural de 1 sobre 0.0446665 por 1 menos 1 sobre K, ¿verdad? K hablamos que era la curvatura de la Tierra y n pues el factor que teníamos. El siguiente modelo que tenemos, el modelo de Friis. El modelo de propagación en espacio libre se utiliza para predecir el nivel de potencia recibida en cierta ubicación cuando no existe ningún objeto cercano al enlace que puede afectar la propagación electromagnética. Esto es una condición mucho más exigente que la conocida como línea de vista o line of sight en inglés, entre el transmisor y el receptor, que solo considera obstáculos en la línea que une ambos elementos de enlace. Un enlace puede ser loss, pero ello no impide que objetos cercanos produzcan reflexiones que puedan afectar la señal que se propaga en el trayecto directo.
Entonces ahí tenemos nuestro transmisor, nuestro receptor, R, que sería la distancia entre ellos. Entonces hay una conexión directa. El modelo predice que la potencia disminuye en función de la separación D entre el transmisor y el receptor de acuerdo a la ecuación de Friis, ¿verdad? Las pérdidas de recepción dependientes de la distancia, en esta son función de la distancia, ¿verdad? Es potencia del transmisor, del transmisión, ganancia del receptor entre las pérdidas lambda al cuadrado, que es la longitud de onda, entonces 4 pi d, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. PT, potencia transmitida, PR, la potencia recibida, GT, ganancia de la antena de transmisión, GR, ganancia de la antena de recepción, D es la separación entre el transmisor y el receptor en metro, L son las pérdidas del sistema no relacionadas a la propagación, ¿verdad? L tiene que ser mayor o igual a 1. Lambda dice la longitud de onda de la señal electromagnética en metro. Las pérdidas de trayecto o path loss se representan la atenuación de la señal como una magnitud positiva expresada en decibelios, y está definida como la diferencia entre la potencia transmitida y recibida de acuerdo a la ecuación 2, ¿verdad? La pérdida de trayecto, path loss, ¿verdad? En dB es igual a menos 20 logaritmo de la longitud de onda, entonces 4 pi por la distancia. Tenemos ahí. Vale la pena destacar el hecho que las ecuaciones 1 y 2 solo son válidas en la región de campo lejano o región de Fraunhofer, es decir, para aquellas distancias que superan a 2, que superen la ecuación 2, ¿verdad? Bueno, sería que superen esta relación FD es igual a D por lambda. FD tiene que ser considerablemente mayor que lambda, y D es la mayor dimensión lineal de la antena transmisora, ¿verdad? Esto que está deben ser las referencias que tenemos siempre, ¿verdad? De la bibliografía como tal. Modelo por difracción de objetos delgados. El estudio del obstáculo agudo puede hacerse mediante tres casos. El obstáculo está por encima de la línea de vista, lo cual nos da parámetros positivos, es decir, despejamiento para h mayor que 0 y el ángulo de difracción q mayor que 0 y el coeficiente de Fresnel-Kirchhoff, haciendo que las pérdidas generadas por difracción sean superiores a 6 dB. Entonces aquí tenemos transmisor, receptor. Aquí tenemos, esta es la línea de vista entre el transmisor y el receptor, ¿verdad? Y decíamos que el obstáculo está por encima de la línea de vista. Aquí lo podemos ver, la altura que hay desde la línea de vista hasta donde termina el obstáculo. Y entonces tenemos una distancia de 1, una distancia de 2, y estas dos distancias, la distancia del receptor hacia el obstáculo y la del transmisor hacia el obstáculo, forman un ángulo θ que tenemos aquí, ¿verdad? De difracción. Modelo por difracción de objetos delgados. Sigamos. El segundo caso se indica cuando el obstáculo está justo a la altura del rayo directo, con lo cual se obtiene una h igual a 0 y un q igual a 0, o sea, no hay ángulo, ¿verdad?, de difracción. Además, μ igual a 0, obteniendo una pérdida de 6 dB. Entonces ahí tenemos aproximadamente la altura transmisora está a 19 metros de altura, la receptora tiene 20 metros de altura y están aproximadamente, el obstáculo hace que estén equilibrados, digamos, en la línea de vista pasa completamente. El tercer caso, el obstáculo está por debajo de la línea de vista o rayo directo, lo cual nos da parámetros negativos, es decir, desplazamiento de h menor que 0 y ángulo de difracción q menor que 0.
y el coeficiente de Fresnel-Kirchhoff mu menor que 0, tomando en cuenta que si mu menor que menos 0.7, las pérdidas se reducen a 0 dB. Entonces lo que tenemos aquí tenemos la antena transmisora, la receptora, aquí tenemos nuestra línea de vista entre transmisor y receptor, y la altura en este caso viene en sentido negativo, o sea, una altura menor que 0. Para llegar hasta este obstáculo que está por acá, se crea una distancia entre el transmisor de 1 y una distancia entre el receptor, y entre los dos rayos tenemos un ángulo que es menor que 0, en sentido contrario. Las ecuaciones indican el cálculo de las pérdidas y la gráfica la forma en la cual se van aproximando las expresiones. Entonces tenemos B igual a H por la raíz de 2 de 1 más de 2 sobre lambda de 1 por d2. H es altura de la cima sobre la línea que une los extremos. Si queda debajo, H menor que 0. D1 de 2, distancia de los extremos a la arista. Todo en las mismas unidades. AB es igual a 6.9 más 20 logaritmo de la raíz de B menos 0.1 al cuadrado más 1 más B menos 0.1 para B mayor que menos 0.7. Las pérdidas pues va a depender del caso, ¿verdad? De cuánto nos da B, y sería del siguiente modo: 20 logaritmo de 0.5 menos 0.62b en el caso que B esté entre menos 0.8 y 0. Menos 20 logaritmo de 0.5 elevado a la menos 0.95b para 0 menor que b y b menor que 1. 20 logaritmo de 0.4 menos 0.1184 menos 0.38 menos 0.1 por b al cuadrado elevado a un medio de la raíz cuadrada, ¿verdad? Sería 1 menos b menor que 2.4, y menos 20 logaritmo de 0.225 sobre b para cuando b es mayor que 2.4. Modelo de dos rayos. El modelo de dos rayos de reflexión terrestre es un modelo que se basa en óptica geométrica y considera tanto la transmisión directa como un componente de propagación reflejada en la Tierra entre el transmisor y el receptor. Se puede considerar que este modelo de gran escala es uno de los más adecuados para predecir la potencia de la señal en distancias de varios kilómetros, tomando en cuenta que la antena del sistema celular debe tener una altura mínima de 50 metros. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, nuestro transmisor con su altura de transmisor, nuestro receptor con su altura de receptor, nuestra línea de vista, ¿verdad?, que viene para acá, y aquí tenemos el rayo incidente y el rayo reflejado, ¿verdad?, formando un ángulo incidente y un ángulo reflejado. La distancia entre ellas, ¿verdad?, el otro parámetro que tenemos entre el transmisor y el receptor. El segmento de separación entre transmisor y receptor puede considerarse plano, ya que en la mayoría de los sistemas celulares la distancia real entre el transmisor y el receptor es de unas cuantas decenas de kilómetros. Entonces aquí tenemos, veamos, un caso en el que el transmisor, la altura del transmisor está por debajo, ¿verdad?, del receptor. Entonces vamos a tener un ángulo, ¿verdad?, como tal de desfase. Tenemos un punto acá en tierra de donde viene y llegaría en diferentes rayos, ¿verdad?, desde el transmisor al receptor. Aquí decimos 2 veces la altura del transmisor. El transmisor tendría una altura de una cierta parte hacia arriba y una parte hacia abajo, igual el receptor 2R, 2PCR. La potencia recibida a una distancia D proviene del transmisor, puede ser expresada como potencia de recepción, potencia de transmisor, ganancia del transmisor, ganancia del receptor, altura del transmisor al cuadrado, altura del receptor al cuadrado por la distancia elevada a la cuarta. La ecuación final expresada en decibeles es, ¿verdad?, la pérdida de propagación en dB son 40 logaritmos de la distancia menos 10 logaritmos de la ganancia del transmisor más 10 logaritmos de la ganancia de la antena receptora más 20 logaritmos de
la altura del transmisor más 20 logaritmo de la altura del receptor. Conclusión de los modelos de propagación se pueden clasificar en base al tipo de ambiente, ya sea para ambiente cerrado o abierto. Asimismo, también incluso dentro de una misma banda pueden usarse dos modelos de propagación diferentes. Esto se debe a la aplicación que se le dé al rango de frecuencia. Para el caso de telefonía celular, en la banda de UHF se consideran modelos de propagación para ambientes urbanos, como el ejemplo del modelo de Longley Rice, modelo de Okumura-Hata y el de Waldfish Ikegami. Y estas eran nuestras diferentes fuentes bibliográficas que utilizamos, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. De este trabajo, de esta exposición, nosotros tenemos una tarea que es hacer el resumen de todo esto, ¿verdad? Y consolidarlo, digamos, en unas cuantas páginas, lo más básico de todo ello, ¿verdad? De todos estos modelos de radiopropagación. Vamos a tener otras clases más de la parte de modelos de propagación antes de salir a la otra unidad, que ya sería nuestra última unidad, un poco larga, y vamos a hacer dos semanas más, creo, de teoría de la parte de los modelos de propagación. Entonces, como les mencionaba, en esta parte de los modelos de propagación nos interesa saber cuáles son, qué tipo de aplicación tienen, porque realmente la utilidad práctica de ellos es que los vamos a elegir en nuestro software de simulación de radio móvil. Ya están incluidos todas sus ecuaciones y todo lo demás, solo nos hace falta meterle los diferentes parámetros que tenemos aquí para utilizarlo y que se tomen en cuenta, de verdad, ese tipo de parámetros y que den los resultados más acertados dependiendo del tipo de terreno en el que nosotros estemos simulando nuestros enlaces de comunicación entre un transmisor o un receptor, si es un enlace punto a punto o si es un enlace punto multipunto entre un transmisor, varios repetidores y varios receptores, ¿verdad? O varios transmisores, varios repetidores y varios receptores. Entonces, por mi parte, esto es lo que tenemos por el día de hoy y nos veríamos en la siguiente sesión de clase, ¿verdad? Que tengan buen día.